eh, Geopolítica energética, retos y perspectivas en un mundo en transformación. Es un webinar en el que colaboran la Organización Latinoamericana de la Energía, el Instituto Centroamericano de Administración Pública y SECACIER, un organismo de la integración a nivel latinoamericano y en este caso en el Comité para Centroamérica y el Caribe. El día de hoy vamos a iniciar con las palabras de bienvenida de la señora Gaudí Calvo, directora técnica del ICAP, de doña Norma Grande, que nos acompaña de SECACIER, el secretario ejecutivo de la OLADE, don Andrés Rebolledo, y seguiremos con los distinguidos panelistas que nos acompañan, don Fitzgerald Cantero, de la Organización Latinoamericana de la Energía, y el experto en geopolítica energética, Guillermo Cotillán. Iniciamos entonces con las palabras de bienvenida de la directora técnica del Instituto Centroamericano de Administración Pública, la señora Gaudí Calvo. Muy buenos Adelante. días, muchas gracias, don Juan Carlos. Muy buenos días, doña Norma, don Andrés, compañeros del ICAP, compañeros expositores. En nombre del Instituto Centroamericano de Administración Pública, organismo regional del Sistema de Integración Centroamericana, les doy una cordial bienvenida a este panel virtual titulado Geopolítica, retos, perspectivas en un mundo en transformación. Nos encontramos en un momento histórico donde la geopolítica energética juega un papel determinante en la configuración del orden económico y político global. La transición energética, las tensiones internacionales, la seguridad del suministro y la necesidad de diversificación de fuentes de energía colocan este tema sin duda en el centro del debate global. América Latina y el Caribe no son la excepción. Por ello, es crucial analizar el papel que puede jugar nuestra región en este entorno cambiante. Este espacio busca precisamente reflexionar sobre estos desafíos y oportunidades. Para ello, contamos con la participación de dos reconocidos expertos con amplia trayectoria en el ámbito energético. El señor Fitzgerald Cantero Piali, director de estudios de proyectos e información de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y el señor Guillermo Adolfo Cutillán, experto en temas de geopolítica energética y políticas públicas, así como con la guía de nuestro compañero Juan Carlos Martínez Piva, coordinador de posgrados del ICAP, quien moderará este panel. Es un verdadero honor para nosotros tenerlos acá aportando su conocimiento y visión estratégica sobre el tema planteado. Quiero también aprovechar la ocasión para compartir con ustedes que el ICAP impulsa de manera decidida la formación de capacidades en este campo, mediante la maestría en regulación y políticas públicas en el sector energía, un programa académico que combina rigurosidad técnica aplicada y pertinencia regional. Nos complace anunciar que la cuarta promoción de esta maestría dará inicio el 5 de julio, como parte de nuestro compromiso con el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible en los países del SICA, de América Latina y el Caribe. Los invito a participar activamente en este diálogo, que sin duda enriquecerá nuestra comprensión colectiva sobre los retos y perspectivas de la geopolítica energética y sobre cómo construir una transformación energética segura y sostenible para nuestra región. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, doña Gaudí, por sus palabras. Quedamos ahora entonces de la mano de doña Norma Grande, quien además de ser la gerente de AES en El Salvador, es también la presidenta de SECACIER. Y le dejamos entonces la palabra, doña Norma, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Para mí realmente es un honor darles la bienvenida a este importante evento, que tal como Juan Carlos ya lo mencionó, es organizado por ICAP con el apoyo de OLADE y de SECACIER. Es muy importante, dado que estamos ya atravesando un momento en que el mundo está atravesando por cambios y la energía es fundamental para la economía y el desarrollo.
Es importante identificar y ver cómo los países producen, distribuyen y consumen la energía. Y esto tiene profundas implicaciones geopolíticas. Como Secasier, estamos convencidos que hoy más que nunca es esencial que trabajemos juntos para enfrentar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan. La colaboración entre nuestras organizaciones y la participación activa de todos los actores es realmente fundamental para avanzar hacia un futuro energético más seguro, sostenible y equitativo. Con el desarrollo de este panel, sin duda se podrá profundizar sobre cómo la geopolítica energética es un campo complejo y dinámico que afecta a todos los aspectos de la vida moderna, desde la estabilidad económica hasta la seguridad nacional. La energía es un factor clave en la configuración del poder global. Por lo tanto, es esencial comprender sus implicaciones y trabajar juntos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta. Les agradezco su presencia y compromiso con este tema, que es tan relevante, y estoy segura que las discusiones y reflexiones de hoy serán de gran valor para todos nosotros. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Mil gracias, doña Norma, por sus palabras. Le pido ahora a don Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la OLADE, con el cual hemos trabajado, igual que con Secasier, en distintas iniciativas, que nos dirija sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos y todas. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, Eh, señor. Primero que todo, agradecer la buena disposición que hemos tenido para trabajar en alianza. Creo que estos temas que son de la máxima importancia en el desarrollo económico de nuestros países y en el futuro, presente y futuro en nuestros países, se construye colectivamente, y la posibilidad de reflexionar sobre este tema entre distintas organizaciones que tenemos roles diferentes, todos en torno a la energía, es, como digo, un asunto que hay que destacar y quisiera relevarlo como primer punto. Segundo lugar, me parece que la energía y la geopolítica siempre han estado completa y totalmente imbricadas. Siempre ha sido, en ambos sentidos, una agenda que ha estado en la construcción de la historia de nuestros países y del mundo, pero creo que en los tiempos que corren, probablemente aún más, por todos los eventos que vemos diariamente en el mundo, por allá en Europa, por allá en Medio Oriente, pero también en América Latina, y cómo nosotros, como región, América Latina y el Caribe, ya sea en algunos casos nos beneficiamos, en otros casos simplemente resulta desafío grande a propósito de volatilidad de precios, por ejemplo, o suministros en su momento, ya no solo por lo geopolítico, sino a propósito de lo que sucedió en la pandemia en aquel entonces, por esos años. Somos, en consecuencia, una región que tenemos una posición destacada en materia de desarrollo energético, de transición y transformación del sector, pero somos parte de una comunidad global donde las consecuencias son diversas, y en materia energética, por cierto, donde la disputa se da muchas veces en ese campo, nosotros, en América Latina tenemos que hacer nuestro propio ejercicio, nuestras propias tareas para poder estar en mejor pie para nuestro desarrollo energético y económico. Y por último, relevar una idea que me parece a mí de la máxima importancia. América Latina y el Caribe somos, de alguna forma, una región que aporta a la solución de las urgencias y los asuntos más emergentes, sobre todo a propósito del combate al cambio climático, en lo que se refiere a la agenda energética en el mundo. América Latina y el Caribe es la región más verde del mundo, 70% de su generación es energía renovable, creciendo de manera muy dinámica la energía eólica, la energía solar como protagonistas en los últimos años. América Latina y el Caribe tiene el 5% de las reservas y la producción aproximadamente de gas natural, el 10% de petróleo. Somos una región donde acontece hoy día desarrollos en materia de electrificación y la posibilidad de avanzar tomando en consideración y como base nuestra propia
potencia renovable, la posibilidad de desarrollar nuevos energéticos, combustibles sintéticos, hidrógeno verde, etcétera. Somos una región que tiene el 25% de las reservas de los minerales críticos. En definitiva, América Latina y el Caribe, lo que acontece acá es un aporte y es parte de la solución a este esfuerzo de transformación del sector energético en el mundo hacia el combate del cambio climático. Por lo tanto, poder conversar de estos temas, como digo, es hoy día probablemente más urgente que nunca. Nuestra energía no es solo cambio climático, no solo tecnología, sino que sobre todo es geopolítica para efectos de, sobre todo, quienes toman las decisiones que tienen que tener en cuenta este contexto. Así que muchas gracias por la iniciativa tomada con nuestros aliados para poder hacer esta conversación y los invitamos siempre a seguir todas las conversaciones, diálogos que desde OLADE impulsamos, en este caso, con esta gran alianza que hemos venido construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés, por sus palabras y reflexiones en cuanto al papel que efectivamente Latinoamérica está llamada a cumplir con una agenda proactiva. Antes de iniciar el panel, quisiera recordar algunos elementos importantes. Pueden hacer sus preguntas a través del espacio designado en esta plataforma y los invito a que por favor pues vayamos incluyendo ahí las inquietudes que queramos profundizar. Y quiero aprovechar entonces para hacer una introducción al tema que ya nuestros distinguidos invitados ya han iniciado. Y quiero retomar las palabras de doña Gaudí en el sentido de que efectivamente en el sector energía convergen esos retos que enfrenta América Latina. El reto de buscar el desarrollo sostenible está ligado intrínsecamente a lo que suceda en el sector energía. El reto del crecimiento justo está también intrínsecamente relacionado con la energía. Y bueno, esos retos ahora son cada vez más complejos en un ambiente en el que a nivel global existe un ambiente relacionado con conflictos, tensiones en cuanto a recursos naturales, una reconfiguración de las alianzas a nivel global y un reposicionamiento del debate sobre el futuro económico, ambiental y político de todo el planeta. Precisamente en este contexto tan complejo está también la discusión sobre la seguridad del suministro energético a nivel regional y también la forma en que los sistemas reaccionan para proveerle a los países esa seguridad. Un debate que además está enmarcado entre la búsqueda de sistemas cada vez más sostenibles y la única forma de que podamos hacer alimentar ese debate y llevar a buen término esa visión, como lo decía don Andrés, es que no solamente necesitamos una América Latina consciente del papel que puede cumplir, sino una América Latina con visión que incluya dentro de sus decisiones cooperación y que esas decisiones sean informadas para que articular precisamente el potencial regional del que hablaba don Andrés para aprovechar las realidades internacionales. Y es aquí precisamente donde las políticas públicas y la regulación energética, un elemento que está en el centro del ICAP a través de sus esfuerzos en el posgrado en regulación de políticas públicas del sector de energía, cobran relevancia, no solamente como un instrumento para mitigar los efectos de la geopolítica, sino precisamente como catalizadores del potencial de América Latina del que nos hablaba don Andrés, y que este contexto nos encuentre no en la pasividad, sino en la actividad de los países de América Latina. Y precisamente esa proactividad requiere que los tomadores de decisiones se alimenten de políticas públicas y de regulaciones que atiendan a estos retos adecuadamente. En este contexto, la transformación energética requiere que tomemos acción, que podemos navegar este contexto tan complejo acertadamente
Y para eso, pues contamos muy afortunadamente con la presencia hoy tanto de Fitzgerald Cantero, quien nos acompaña, de hecho, en la maestría en Regulación y Políticas Públicas en el sector de energía, y quien es director de proyectos de información en OLADE, y así como de don Guillermo Cotillán, quien es un experto en geopolítica energética, que de hecho acaba de concluir un curso con la OLADE sobre esta materia y que juntos nos ayudarán a comprender de mejor manera las dinámicas y así, pero no solamente la comprensión, algo que siempre enfatizamos en el ICAP, no solamente es conocimiento y comprensión, sino identificar líneas de acción estratégicas para que América Latina no solamente se adapte al nuevo contexto, sino que, como decía don Andrés, pueda influir activamente en este orden energético global, porque América Latina precisamente cuenta con los ingredientes para aportar soluciones. Reitero el agradecimiento a OLADE y a Secasier por la cooperación que siempre nos han brindado y en particular en este evento de día de hoy. Sin más, iniciamos la discusión del panel, recordándoles que por favor incluyan sus comentarios y preguntas en el espacio asignado en la plataforma. Bienvenidos y estoy seguro que esto va a ser un espacio muy enriquecedor que aporte ideas para acción en América Latina y el Caribe. Sin más, le quiero darle la palabra a don Guillermo Cotillán para que nos hable sobre la geopolítica energética en este proceso de transformación global. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Gracias también a Gaudí, a Norma, a Andrés por la organización de este evento, a Olade, Secasier y al ICAP de SICA y por haberme invitado a conversar sobre estos temas. La verdad que el tema es muy apasionante, muy desafiante y celebro que instituciones y organizaciones como estas se den un espacio para discutir estas cosas que muchas veces aquellos que estamos estudiando estos temas hace muchos años, siempre me parece que adolecemos de no tener una visión latinoamericana, entonces uno se tiene que referenciar a lo que se escribe en el norte de América o en Europa sobre estas cuestiones. Así que bienvenido a este debate para que nosotros también desde América Latina podamos formar nuestro propio pensamiento en esto. De todas maneras, evidentemente, la literatura y los antecedentes, digamos, mundiales que hay sobre la cuestión nos van a hacer reflejarnos un poco sobre eso. Yo voy a usar una presentación muy corta, no se asusten, pero para hablar de algunas cuestiones más bien relacionadas a cosas que están pasando en el sistema internacional en la actualidad y cómo la energía se inserta en esos cambios. Y posteriormente, luego tal vez de la intervención de Fitzgerald, por ahí podamos conversar un poquito más y bajar en algunas cuestiones relacionadas más a cómo nuestra región se inserta en esa realidad internacional. Pero comparto la presentación, si me permiten, para mostrar un poco a nivel internacional algunas de las cuestiones relevantes que yo creo que están sucediendo. Ya la estamos viendo. La están viendo, perfecto, buenísimo. Bueno, primero hablar 2 minutos sobre lo que yo creo que es un reacomodamiento del orden mundial. Diversas cuestiones aparecieron en los últimos años. Andrés los mencionó en su participación al principio. Yo creo que primero la pandemia, luego la invasión de Rusia a Ucrania y posteriormente los acontecimientos en Medio Oriente, que todavía estos últimos dos eventos todavía hoy tienen coletazos, que creo que están redefiniendo un reacomodamiento en el orden internacional. Y sumado a eso también creo que debemos agregar, porque me parece que va a ser algo muy disruptivo sobre, digamos, cómo venía funcionando el sistema internacional, la actual presidencia, la segunda presidencia de Donald Trump, creo que también tiene muchísimo que ver o va a tener mucho que ver en cómo se va a reconfigurar este orden internacional en los próximos años, porque en 4 o 5 meses ha hecho muchas cosas, buenas o malas, no vengo a hacer un juicio de valor en eso, pero sí que son, creo yo, disruptivas y que pueden moldear los próximos años. Dicho esto, creo que tenemos que pensar en 4 o 5 puntos. Primero, de un orden tal vez fundado en reglas, en todo el orden de la posguerra
de posguerra, cuando hablo posguerra, Segunda Guerra Mundial, pero incluso también de la posguerra fría, donde había un orden dado, un orden que primero fue más bien bipolar, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego se habló de un momento unipolar, cuando la caída de la Unión Soviética se erige Estados Unidos como una potencia, y luego yo creo que estamos ante una, algunos dicen multipolaridad, pero a mi criterio una bipolaridad creciente con una China desafiante en el siglo XXI a esa hegemonía de los Estados Unidos, pero más bien un orden entonces que se funda en reglas, parece ahora prevalecer un orden donde empieza a prevalecer más la fuerza que las reglas o las instituciones internacionales. Entonces, podemos ver en eso también coletazos donde, por ejemplo, empieza a haber una proliferación de conflictos. Esto no ha sido lo normal en los últimos años y se ha venido dando en los últimos 3 o 4 años, donde justamente producto de lo que algunos analistas internacionales llaman la anarquía del sistema internacional y la idea de que cada uno tiene que hacer prevalecer sus propios intereses mediante la fuerza, empezamos a ver una serie de conflictos que antes no se habían dado y con esta magnitud y con esta, digamos, asiduidad en el orden internacional. La cuestión del este de Europa, la invasión de Rusia-Ucrania, tal vez en otro momento no se hubiera producido, los acontecimientos de Medio Oriente, una región absolutamente inestable y que prometerá seguir siéndolo en las décadas que vienen, el reciente conflicto entre India y Pakistán, que también tiene años de desarrollo, son décadas en donde estos dos países han estado siempre al borde de un conflicto que pueda pasar a mayores, lo estuvieron hace unos días atrás, con el agravante no menor de que estamos hablando de dos potencias nucleares, con lo cual el escalamiento de un tipo de conflicto puede tener consecuencias en todo el mundo, inclusive en nuestras latitudes tan lejanas, pero un conflicto de esa escala puede tener prácticamente, digamos, llegada o escala mundial. Y el otro conflicto latente, que yo creo que todavía no ha escalado, pero uno no debe perder la atención y el mundo debe estar muy atento a lo que pueda suceder en el mar de la China Meridional, no solo por el asunto de Taiwán, que es algo que todos más o menos conocemos, sino también por la creciente asertividad china para ganar más influencia en el este de Asia y en el resto del mundo y la contención que está aplicando Estados Unidos con algunos aliados de la zona para ese acomodamiento o esa expansión china. En definitiva, lo que decía antes, de un orden internacional unipolar, aparentemente estamos yendo a un sistema bipolar y de la relevancia antes de la globalización económica que ha gobernado un poco el mundo en los últimos 30 o 40 años, a una relevancia más del orden geopolítico o de lo que en algún momento se llamó en épocas de la Guerra Fría la vuelta de las esferas de influencia, donde las grandes potencias buscan tener una esfera de influencia y entonces hay un término en relaciones internacionales que se llama soberanía relativa, en donde la soberanía de los países, como todos la concebimos desde la época de Westfalia para acá, hoy parece estar un poco en duda. Si no, pregúntenle a Ucrania si es una nación completamente soberana o si tuvo, digamos, por tener ciertas ideas soberanas, como por ejemplo intentar ingresar a la Unión Europea o intentar ingresar en la OTAN, si no vio por eso, digamos, cercenada su libertad y su integridad territorial. O sea, estamos en un mundo muy complejo y aquí se inserta, digamos, la complejidad de la energía o de la transición energética, que también, si el mundo está en esta transición de orden, creo que la energía también está viviendo una transición hace ya bastante tiempo, me parece, y que todavía tiene mucho tiempo en desarrollo. Este es un pequeño gráfico que muestra eventualmente la historia de la matriz energética y lo que podría ser las próximas décadas, en donde evidentemente sí vamos a tener algún tipo de transición, un abandono paulatino, aunque en algunas regiones y países tal vez no sea tan paulatino, de los hidrocarburos para pasar a energías más limpias, pero primero también con un orden o con una relevancia todavía muy importante de los hidrocarburos. Se pudo determinar en los últimos años del uso de hidrocarburos, uno pudo ver una sustitución primero intrafósil, en donde de alguna forma el gas natural empieza a ganar mayor preponderancia sobre el carbón y sobre el petróleo, una irrupción de renovables a costos competitivos, es decir, la eólica, la solar, los combustibles alternativos son hoy una realidad y que en el futuro seguramente se seguirán
seguirán acrecentando su poder y yendo, digamos, a complementar cada vez más la matriz energética. Una matriz que va a ser, obviamente, con más penetración de renovables, a ser mucho más electrificada. Vamos a una matriz eléctrica más electrificada, en donde seguramente combustibles como el hidrógeno van a tener un rol muy relevante en sectores como el transporte o la industria, y para descarbonizar sectores muy intensivos en carbono. Una matriz más electrificada significa redes inteligentes y significa también mayor energía renovable. Esto también se mencionó al principio, una competencia por minerales críticos y por la cadena de suministros de esos minerales críticos. Entonces, si en las décadas anteriores, sobre todo en el siglo XX, hubo una cierta competencia estratégica, sobre todo de las potencias, pero ya para fin del siglo XX yo diría de todos los países, por los recursos hidrocarburíferos, uno puede pensar que en las próximas décadas del siglo XXI puede haber una competencia por estos minerales críticos tan necesarios para la transición energética, en los cuales muchos de ellos no solo son importantes para la transición energética, sino son importantes para otras industrias, como por ejemplo la industria de la alta tecnología o algo incluso peor, la industria de los armamentos y de las armas de destrucción masiva. Con lo cual tienen un carácter intrínsecamente geopolítico. Cuando hablo de geopolítica de la energía o cuando se habla de geopolítica de energía, yo creo que el principal concepto que debemos tener en cuenta es la cuestión de la seguridad del abastecimiento energético, que es algo que no es de ahora. Si uno hace historia, digamos, Daniel Yergin, que es un catedrático y un autor muy conocido, uno de los organizadores de un evento muy importante que es CERAWeek, en uno de sus libros de Quest, de hace unos años, él dijo que la primera política pública, o no sé si política pública, o mejor dicho, política exterior que uno tiene, o que él, digamos, tiene conocimiento de que se ha desarrollado en relación a la seguridad energética, tiene que ver con una orden del primer Lord del Almirantazgo británico, Winston Churchill, en 1917, cuando él decide que la Royal Navy, en ese momento la marina más potente del mundo, debía cambiar el sistema de propulsión de sus buques del carbón al petróleo, porque evidentemente ya se veía venir que en las próximas décadas se iban a necesitar buques más potentes que necesiten otro tipo de combustible para su funcionamiento. Pero claro, el carbón en el Reino Unido está presente en su propia isla, en cambio el petróleo estaba en Medio Oriente, en Persia, en Irak, en Palestina, etcétera, etcétera. Todos protectorados británicos. Por ese entonces, desde ese momento se empieza a hablar de una estrategia de seguridad del abastecimiento energético, con fines a principios del siglo XX puramente estratégicos, pero que a lo largo del siglo ya tienen fines más económicos y energéticos. Entonces, en el siglo XX yo creo que hay un concepto de que la seguridad del abastecimiento era asegurarse el petróleo y el gas. Y todas las ramificaciones relacionadas a eso, ¿no? Obviamente, para asegurarse el petróleo y el gas es necesario asegurar la seguridad física, valga la redundancia, de los centros de procesamiento o de refinación y las rutas de abastecimiento para eso. Es importante diversificar los oferentes y diversificar esas rutas, y es muy relevante también en ese comercio internacional de petróleo y gas el rol de los países en tránsito o en el mar, los oil choke points, como se llaman, los cuellos de botella por donde se transporta el petróleo. Ejemplo, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca, el estrecho de Bab el Mandeb, que ha tomado muchísima relevancia en el último año y medio, porque es el estrecho que une el Mar Rojo con el Océano Índico, y ahí está hoy, digamos, los rebeldes hutíes de Yemen están atacando tráfico marítimo, así que todo eso tiene una relevancia. Ahora, hay mucha literatura de la que yo mencionaba al principio, sobre todo escrita en Estados Unidos o en el Reino Unido, que en muchos casos hablaban de que cuando llegase la transición energética, cuando llegasen nuevos combustibles, nuevas alternativas, nuevas energías, y se perdiera, y que el petróleo y el gas vaya perdiendo su rol tan estratégico que tuvo en el siglo XX, los problemas internacionales se iban a suavizar, se iban a calmar, y que iba a haber una especie de mayor tranquilidad, sobre todo o competencia por los recursos, porque ahora el mundo ya tenía a disponibilidad otros recursos energéticos además del petróleo y gas. Lejos de creer esto, yo me parece que vamos a vivir todavía hoy un mundo mucho más complejo en las próximas décadas en torno a la seguridad del abastecimiento.
¿Por qué? Porque en este siglo XXI ya no hay que asegurarse solamente el petróleo y el gas, sino hay que asegurar el abastecimiento de todas las fuentes de energía. Y ahora agregando algunas cuestiones más, de manera asequible, es decir, la cuestión de la afordabilidad o de que, digamos, se pueda pagar ese tipo de energía, que sea, digamos, accesible para los bolsillos de los consumidores, y además minimizando riesgos y además atendiendo las cuestiones relacionadas al cambio climático, cosa que en las primeras décadas del siglo XX obviamente no había una preocupación por esa cuestión. Entonces yo creo que hoy el tema es un poco más complejo todavía que en el siglo pasado. Además, toda esta cuestión de mayor renovabilidad, mayor penetración de electricidad asegura de que nos debe a nosotros ponernos alertas en lo que es la seguridad de operación del sistema eléctrico, enfrentar además hechos climáticos violentos que disrumpen, digamos, el sistema no solo eléctrico, sino de abastecimiento energético en general. Y está también la cuestión ya mencionada de la importancia de las cadenas de suministro para la energía limpia y el rol de los minerales críticos, muchos de ellos ubicados en países absolutamente inestables o en países que muchas veces son considerados estados fallidos o en donde el Estado nacional de ese país tiene escaso control de su territorio. Obviamente también, y esto ha sido subrayado en una de las últimas conferencias que se hizo sobre seguridad energética, organizada por el gobierno del Reino Unido y la Agencia Internacional de la Energía, el rol de la cooperación internacional, y ya tal vez tirándonos para este lado de la región, aunque posiblemente Fitzgerald hable un poco más de eso, el rol de la integración de los sistemas energéticos en nuestra región y en el resto del mundo como forma de mitigar o minimizar estas inestabilidades que puede producir la falta de abastecimiento energético, la falta de algún tipo de fuente de energía. La cooperación y la integración nos pueden dar una solución para ello. Siguiendo con algunos conceptos sobre seguridad del abastecimiento energético, la Agencia Internacional el año pasado en su World Energy Outlook, su publicación más, digamos, importante, ha tocado el tema y lo ha vuelto, digamos, a conversar hace escasas 3 o 4 semanas en Inglaterra, en una reunión muy importante. Decía este documento y la agencia dice que las tensiones geopolíticas hoy son el principal riesgo para una seguridad energética global y para acciones coordinadas para reducir emisiones. El conflicto del este de Europa, que, digamos, involucra a un gran productor de energía, un estado tradicional de tránsito de esa energía y los estados consumidores de la energía de ese estado productor, es decir, Rusia, Ucrania y la Unión Europea, subrayan que el mundo sigue enfrentando riesgos sobre la seguridad del abastecimiento. Fíjense ustedes que una de las primeras cuestiones que sucedieron luego del conflicto fue que Rusia dejó de vender su energía a Europa, Europa dejó de comprar. Esto es un poco un ida y vuelta, no sé bien cuál de las dos cosas sucedió primero, pero más o menos se dieron de manera alternativa. Entonces rápidamente Rusia, como gran proveedor de energía, tuvo que buscar otros mercados alternativos para su energía, y la Unión Europea, como gran consumidor de energía, tuvo que buscar otros oferentes de energía en el resto del mundo. Pero, como decíamos antes, en este siglo XXI ya no solo nos podemos quedar con esa aproximación o ese concepto relacionado al abastecimiento del petróleo y gas, sino que debemos salir de los combustibles tradicionales e incluir cuestiones asociadas a la transformación del sector eléctrico, la resiliencia de la cadena de suministro asociadas a esas tecnologías limpias, la inserción de las energías renovables en las redes eléctricas, y que todo eso, digamos, funcione bien y no tenga ningún tipo de disrupción. Disrupciones que pueden ser hechas por la naturaleza, digamos, estratégica de la energía que lleva a conflictos, o disrupciones que pueden tener que ver con temas tecnológicos, o disrupciones que pueden tener que ver con ciberataques, o también propias disrupciones que tienen que ver con la operatividad de los sistemas. Como me parece, no soy un experto en temas eléctricos, pero me parece que es lo que ha sucedido hace también escasas 2 o 3 semanas en la península ibérica, que se ha quedado con un completo blackout durante un poco más de un día, con un sistema que estaba operando con alta penetración de energía renovable, y que, bueno, ya los expertos en eléctricos sabrán qué fue lo que sucedió y por qué, digamos, el sistema se cayó y tardó, digamos, luego un poco más de un día en volver a arrancar. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser muy tenidas en cuenta y no podemos dejar de soslayar la importancia que tiene la energía limpia o las energías renovables en esto.
en los cuales también creo que hay todavía una patita que debemos, el resto del mundo se debe involucrar un poco más, porque hoy las inversiones en energía limpia se concentran sobre todo en China. Y eso creo que es algo que el resto de los países deben tomar nota. Primero porque China está sacando una ventaja muy significativa en lo que es tecnología asociada a la energía limpia, a las energías verdes, a la renovabilidad en relación al resto del mundo. Y después porque también aparentemente el esfuerzo se está concentrando solo en un país cuando el resto del mundo debe también acompañar esos esfuerzos si queremos llegar a la descarbonización de la matriz, a la carbono neutralidad, como muchos de nuestros países tienen como objetivo en el año 2050. Lo que pasa es que son dos cosas que conviven al mismo tiempo, es decir, el mundo debe descarbonizarse y eso era algo muy claro, sobre todo antes de la pandemia, donde había que ser muy, digamos, expeditivo en lo que es la descarbonización, pero al mismo tiempo debemos convivir con lo último que dice esta filmina, el último punto, de que todavía se espera que el pico de la demanda de los combustibles fósiles llegue en 2030. Es decir, aparentemente todavía este mundo del año 2025, muy necesario de hacer esta transformación, esta transición y de descarbonizarse, sigue año a año consumiendo cada vez más combustibles fósiles. Tal vez no tanto en los países desarrollados, pero sí en el mundo emergente y sobre todo en dos economías que necesitan de toda fuente de energía para poder seguir creciendo, como la de la China y la de India. Entonces, esto nos lleva a esta, ya creo que casi última de las filminas que tengo, para ir cerrando esta gran aproximación desde digamos, volando desde la estratosfera, pero tirando conceptos, de si hay un debate entre descarbonizarse o asegurarse el abastecimiento. Y coloco estas dos tapas de la revista The Economist, no porque The Economist haya tenido este debate, sino simplemente porque son dos tapas que las separan 6 meses, no es que una tiene 20 años y la otra es de ahora. Hay 6 meses de separación entre estas dos etapas en el año 2021. La etapa, digamos, verde, la del 21st Century Power, era porque The Economist decía, preparando la COP21, perdón, la COP28 de Glasgow, si mal no recuerdo, que fue en el año 2021, o 2021, sí, digo bien, decía que había que descarbonizarse de manera más acelerada y que el mundo debe enfocarse en eso. ¿Y que por qué? Porque la energía limpia, además de limpiar, entre comillas, la matriz energética, iba, digamos, a desplazar a los combustibles fósiles, y en el desplazamiento de los combustibles fósiles muchos países iban a ganar en mayor independencia energética, iban a ganar en menor volatilidad en el precio de los combustibles o de la energía que consumían. Ahora, un par de meses después de eso, noviembre más o menos de 2021, mientras la COP se desarrollaba en Glasgow, se produce un evento que The Economist llamó The Energy Shock, que fueron una serie de cuestiones que se combinaron en 3 o 4 semanas. El invierno llegaba al hemisferio norte, sobre todo en Europa, un invierno bastante crudo. Los países europeos tenían sus almacenamientos de gas natural bastante depletados, y producto de la pandemia que nos había abandonado ya a fin del 2021, pero que todavía las economías algunas estaban empezando a arrancar, hubo un faltante de combustibles fósiles que obligó a que los precios de algunos fósiles, sobre todo el gas natural, tuvieran una variabilidad hacia arriba muy, muy fuerte. Fines del 2021. Tras Cartón, en febrero del 2022, el segundo productor mundial de gas y uno de los primeros exportadores mundial de gas decide invadir un país. Entonces eso produjo un cimbronazo enorme en los precios de la energía, en los precios sobre todo del gas, pero luego el petróleo e incluso también el carbón aumentó. Y entonces uno se plantea cómo puede ser que el mundo necesita energía limpia y se tenga que descarbonizar, pero al mismo tiempo seguimos sufriendo la volatilidad de los fósiles y la desesperación de muchos países, en este caso sobre todo países de la Unión Europea, en ir a buscar un reemplazo a los combustibles fósiles que hoy ya, o que en ese entonces ya Rusia no le iba a brindar. Entonces no es que tenemos una dicotomía, pero tenemos a dos cuestiones que deben ser tratadas, y esto también se dijo en la conferencia de la Agencia Internacional en Londres hace 3 semanas, de manera holística. Debemos tener, creo, una aproximación holística, teniendo en cuenta de que debemos descarbonizarnos, debemos hacer la transición energética o las distintas transiciones energéticas, porque cada país, cada región tiene su propia particularidad, pero al mismo tiempo debemos ser muy conscientes de que los combustibles fósiles nos van a seguir acompañando algunas décadas más,
y de que debemos tener un acceso irrestricto y seguro a esos combustibles de forma asequible. Entonces, una estrategia tal vez de aproximación a la seguridad energética tendría que tener en cuenta estas cuestiones, no para tratarlos o uno o lo otro, un debate que incluso también un país con más recursos que los nuestros, como Estados Unidos, lo tuvo allá por el año 2012-2013, debate entre académicos, no sé si llegó a la industria, pero era un debate que se decía, ¿tenemos que apostar al shale gas o tenemos que apostar a la energía renovable? Bueno, dependerá de cada administración. En su momento, la administración del año 2012, creo que todavía estaba el presidente Obama, hizo las dos cosas al mismo tiempo y colocó a Estados Unidos en ser un líder importante en energía limpia y en también convertirse por la explotación de los recursos shale en el primer productor mundial de gas y de petróleo, cosa lograda en el año 2017 y que todavía hoy ostenta. Y finalmente terminar con esta cuestión política de la transición energética, porque también se dijo aquí en la apertura, la transición energética nos va a traer algunos, desde el punto de vista político y geopolítico, algunos ganadores y algunos perdedores. Los ganadores, ¿cuáles pueden ser? Bueno, todos aquellos que dominen la cadena de suministro de los nuevos minerales o que tengan mejor acceso y más desarrollo de tecnologías asociadas a la energía limpia, como las baterías, los paneles solares, los vehículos eléctricos, la energía eólica, los microcomponentes, semiconductores, etcétera, etcétera, creo que están en una posición ventajosa frente a aquellos países que hoy no tienen acceso a esos minerales o esas cadenas de suministro. Y yo creo que China se erige como uno de los principales ganadores, por lo menos por ahora, en estos primeros años de esta nueva carrera por, digamos, la transición energética. Jake Sullivan, ex asesor nacional de seguridad del presidente Biden, en mayo del 2023 dio una conferencia en un think tank de Washington, que era de Brookings Institution, al cual yo tuve la oportunidad de asistir, y él en un momento dijo que estamos perdiendo la carrera tecnológica con China en cuestiones asociadas a los minerales críticos porque ellos dominan todo el mercado de los principales minerales críticos, bauxita, cobre, grafito, cobalto, níquel, necesarios para la transición energética, y Estados Unidos en ese sentido domina prácticamente nada o domina poco de eso. Entonces, no es extraño ver cómo la actual administración americana está cerrando, digamos, acuerdos, por ejemplo, con Ucrania, por minerales, por tierras raras, y porque tiene una apetencia, que no sé si se llevará a cabo o no, sobre territorios como el de Groenlandia. Así que debemos estar atentos a todo esto, y cierro con esto, para hablar justamente de Estados Unidos. Fíjense ustedes, Estados Unidos durante toda su historia buscó la mejor forma de asegurarse el abastecimiento energético, el abastecimiento sobre todo de petróleo y de gas, y no depender o depender lo menos posible del resto del mundo. Eso lo logra a principios de este siglo, y cuando lo logra, cuando tiene esa ostentación de ser el primer productor mundial de petróleo y gas y tener importantes reservas y ser un exportador, ahora debe pensar en cómo hace para reconfigurar y recambiar lo que ha logrado y plantarse frente a China y ver cómo compite por la tecnología y los recursos energéticos de las próximas décadas. Dejo por acá, Juan Carlos, si te parece, y dispuesto a seguir debatiendo y conversando con ustedes sobre este tema. Muchas gracias, Guillermo, por esta presentación. Yo quisiera recordar nada más que Guillermo además es docente en la Universidad de Buenos Aires y docente titular en la Escuela Superior de Guerra en la Universidad de Buenos Aires, precisamente en el estudio de actividad regulatoria energética. Así que muchas gracias, Guillermo. Quisiera resaltar, antes de darle la palabra a Fitzgerald, algunos elementos que surgieron de tu presentación. Una, la necesidad de una visión latinoamericana. Yo creo que ese elemento es transversal y que creo que debería dominar la conversación sobre la geopolítica energética, pero también en muchos otros aspectos de energía a nivel latinoamericano, el desarrollo de esas soluciones endógenas nuestras, ¿no? Eso, por un lado, quisiera resaltar lo que dijiste. El otro elemento que fue parte de lo que casi terminabas tu presentación sobre la política de la transición energética, ¿no? Y cómo el dominio de las tecnologías ahí juega un papel fenomenal. Y finalmente, esa visión holística a la que llamas a tener en cuanto a la descarbonización y la seguridad energética, creo que es fundamental. Fitzgerald, lo dejo en tus manos. Adelante, por favor. Muchas gracias Juan Carlos.
La verdad, un placer poder estar compartiendo este panel, este seminario que estamos llevando adelante. Un saludo a quienes, bueno, han hablado antes y han dado, en primer lugar, la parte de la apertura, una muy buena introducción, un muy buen análisis, un buen mapeo de toda la situación energética en clave geopolítica. Y bueno, y a Guillermo la excelente disertación que nos acaba de dar que realmente me parece pone muy bien en relieve cómo está la situación hoy y además haciendo esa proyección que hace Guillermo, ¿no? Y cómo ve que el mundo va a continuar o va a girar en esta dimensión y un diagnóstico que comparto sin lugar a dudas. Para los que nos gusta mucho la geopolítica, estos son pequeños deleites que nos damos en nuestras labores diarias. Y además, bueno, hace bastante que estamos en la vuelta con estos temas y bueno, y en mi caso, Guillermo también es responsable de tomarle mucho más ese gusto a la geopolítica de la energía. Así que realmente un placer poder estar intercambiando en este rato con todos ustedes. El saludo también a todos los participantes que están, que estuve mirando el listado de muchos colegas con los cuales venimos trabajando y seguiremos trabajando en estos temas en la región, así que el saludo para todos ellos también. Y realmente agradecido de poder ser parte de esto. Yo un poco en función de lo que nos había pedido Juan Carlos, enfocaré mis palabras del lado de, bueno, cuáles son las necesidades o las cosas que hay que hacer desde el punto de vista de las políticas públicas regulatorias en este marco que acaba de pintar muy bien Guillermo. Es decir, bueno, este es el mundo que nos toca vivir, estas son las cosas que tenemos que administrar, tenemos estos desafíos, estas debilidades, si se quieren, pero también tenemos estas otras oportunidades que también Guillermo, también Andrés lo mencionaba al inicio, que nuestra región tiene como un potencial enorme y que son oportunidades en el sentido de que tenemos la situación, las diferentes coyunturas que se van dando por distintas regiones que repercuten en todos nosotros, pero que también tenemos la posibilidad de ser parte de algunas de esas soluciones que se necesitan y que el mundo está reclamando y necesitando. Entonces, ahí el desafío pasa a ser mayor, porque en definitiva es como tengo la oportunidad en mi casa de poder transformar algunas cosas que el mundo está necesitando, o tengo la oportunidad en mi propia casa de poder evitar que me pasen cosas que le están pasando a otros. Entonces, nuestra casa es la América Latina y el Caribe y tenemos entonces los recursos para poder atender y enfrentar esas circunstancias. Tenemos que hacer algunas cosas. Tenemos que poner sobre la mesa algunos prerequisitos que son fundamentales para poder atender justamente estos desafíos y estas contingencias que el mundo nos acarrea. Entonces, allí hay una cantidad de cosas en juego, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, desde esta parte del análisis, porque obviamente esto es muy vasto. La última lámina que nos presenta Guillermo daría para un seminario en sí mismo. Es decir, esta discusión entre descarbonización y seguridad sería, y los invito, Juan Carlos, a que piensen para dentro de un tiempo, que nos convoquen con ese tema específico, porque realmente es una discusión vital de saber por dónde ir. Es decir, y a veces vemos a nivel de los grandes centros de poder que se da esa como dicotomía, ¿no? Lo vimos en los últimos meses cuando asume el presidente Trump, que sale con su discurso del Drill Baby Drill, y hay una Europa que le contesta Green Baby Green. Entonces, y quizás el camino del medio, mencionaba Guillermo la administración Obama, ¿no? Es decir, el camino del medio, es decir, ¿por qué vamos a contraponer una tecnología con otra o una estrategia con otra, cuando en realidad deberíamos atender ambas cosas con la mayor cantidad de recursos disponibles energéticos que nos permitan dar cumplimiento? Y sin duda que lo primero es la garantía del suministro, porque en definitiva ya vemos lo que recientemente, lo que acaba de pasar, que mencionaba Guillermo en la península ibérica, pero también lo hemos vivido en otros países de la región por otras circunstancias, por otras razones. En mayor o menor medida, nuestros países también han venido teniendo ese tipo de problemas. Una situación, esta de los blackouts, de los apagones, que también nos ha ocupado de aquí de la y hemos realizado algunas actividades en ese sentido porque son bien importantes.
porque en definitiva sin energía no hay nada, sin energía no hay un cuerpo humano que funcione, un país que funcione, una industria, un comercio, servicios y la vitalidad que necesitan nuestros países para desarrollarse. Entonces, eso es fundamental. ¿Cómo juega entonces en estas circunstancias, en estas contingencias, la regulación y las políticas públicas? ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir la política pública en este contexto? Y ese rol es fundamental. Hay un punto que es fundamental en este sentido, que lo menciona Guillermo cuando dice países que tienen algún tipo de debilidad institucional, él mencionó estados fallidos, ¿no? Como cita textual. Justamente, ¿qué es lo que necesitamos cuando tenemos determinadas debilidades institucionales? Lo que necesitamos es producir políticas públicas que permitan mitigar esas debilidades institucionales, esas posibles contingencias que hagan que no nos permitan a nuestros países aprovechar esas potencialidades, esos recursos, esas oportunidades que tenemos. Entonces, hay que empezar pensando en la ley, es decir, necesitamos marcos regulatorios que sean fuertes, que sean de alguna manera el gran paraguas institucional que estos temas energéticos necesitan. Entonces, ¿cómo tienen que ser esos marcos jurídicos? Nosotros los imaginamos un marco jurídico flexible, es decir, acá tenemos una cantidad de desafíos desde el punto de vista tecnológico, una cantidad de nuevas tecnologías que todo el tiempo se están produciendo, que se están probando en distintas partes, que están dando resultados en distintas partes y que debemos incorporar a nuestros países. Bueno, ¿qué ocurre generalmente en casi todos los países? ¿Qué ocurre? Ocurre que la ley, la legislación, la regulación va atrás del adelanto tecnológico. Es decir, generalmente la ley va un poco a golpe de realidad, es decir, a medida que la realidad se va imponiendo, bueno, tenemos que sacar una ley para esto. Pasa en todos los temas, en todos los sectores, ¿no? Pero en el sector energético tenemos que considerar con la vitalidad que significa, con la importancia medular que tiene, tenemos que visualizar que es necesaria la producción de leyes flexibles, una ley flexible que permita la concreción o la incorporación de lo que son los avances tecnológicos, de lo que pueden ser oportunidades de mercado, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir ley flexible? Quiere decir que las leyes, los poderes legislativos le tienen que dar a los poderes ejecutivos un cheque en blanco para que hagan lo que sea. No, claramente no. Pero tiene que haber un marco jurídico de referencia importante que a su vez sea con el mayor consenso posible, es decir, con el espectro político interviniendo y apoyando y acompañando esa visión, esa línea a seguir, pero estableciendo los contrapesos y controles, porque evidentemente necesitan los poderes ejecutivos ejecutar las políticas, pero también rendir cuentas de lo que están haciendo. Entonces, regulaciones flexibles, amplias, regulaciones que estén actualizadas a la realidad, estén actualizadas a esos elementos novedosos que van surgiendo y que van de alguna manera instalándose en nuestras agendas. Quizás, a ver, el hidrógeno existió o existe hace eh, décadas. Ahora, hemos visto en los últimos, para poner un ejemplo, ahora hemos visto en los últimos años a nuestros países armando sus hojas de ruta, armando sus regulaciones, etcétera, porque existe la oportunidad. Es decir, está esa oportunidad allí y bueno, es necesaria armar esa regulación. De ese modo, ¿no? Irrumpe un nuevo vector energético, seguramente como profundizado por las consecuencias de lo que aconteció, que bien mencionaba Guillermo, con la pandemia y con la invasión a Ucrania, pero la legislación tuvo que ir apurándose justamente porque eso se transforma en una especie de oportunidad para la región. Entonces, hay que estar más al corriente, nuestra legislación tiene que estar más al corriente de esos avances tecnológicos y de estos cambios geopolíticos que hay que mirar constantemente. Hay que mirar de manera de poder analizar cuáles pueden ser esas consecuencias que se están dando por acciones que están ocurriendo en otras partes, bastante alejadas a las nuestras, pero que también repercuten aquí. Y ahí empieza cuando empezamos a ver esto, empieza a abrirse una gama muy importante de
oportunidades, de desafíos y de cosas que hay que atender. Hay que atender el uso del suelo. Es decir, nuestra región es una región que tiene una gran oportunidad de generar mucho más de lo mucho que ya genera energías renovables, pero también está la oportunidad de lo que ha sido siempre la producción de alimentos. Entonces, allí hay una, digamos, una especie de falsa dicotomía, creo yo, pero instalada, de esa, digamos, rivalidad entre uso del suelo para alimentos o para energía. Pero son cosas que hay que poner sobre la mesa y que hay que analizarlas y discutirlas a lo largo y ancho en otros países. Apuntar mucho más al uso de las plataformas marítimas. Hoy por hoy, nuestras plataformas marítimas son usadas para la extracción de fósiles, pero todavía, más allá de que hay algunos países que tienen sus planes de la generación eólica en el mar, todavía no lo hemos visto y es algo que claramente es una de las oportunidades que hay que ir trabajando, que necesita regulación, que necesita planes, que necesita planificación, que necesita distintas cosas que son necesarias para que esto ocurra. La propia extracción de los recursos naturales, se habló anteriormente sobre los minerales críticos. Bueno, ¿cuáles son esas políticas? ¿De qué manera se extraen? Esa competencia que bien mencionaba Guillermo, China viene avanzando muchísimo y es el champion en este tema y Estados Unidos quiere de alguna manera ir acercándose, pero está muy lejos todavía a nuestra región, con esas reservas que mencionaba Andrés que tiene nuestra región en cuanto a minerales críticos, nos pone ese desafío de decir, bueno, ¿de qué manera se van a extraer? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿Cómo ponemos requisitos que sean desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de licencia social, desde el punto de vista de poder garantizar una extracción sostenible de esos recursos, pero que a su vez tenga un derrame en lo que es las propias comunidades en cuanto a empleo, en cuanto a crecimiento económico, y que no sea materia prima que se va y después vuelve a la región en forma de auto eléctrico, paneles o aerogeneradores. Entonces, todo eso obviamente tiene un desafío muy enorme, muy grande, es enorme desde el punto de vista de la formulación de esa política pública. Medidas medioambientales. Todo esto hay que hacerlo además en clave medioambiental y por lo tanto tiene que ser una producción, ya sea extracción de minerales, ya sea generación de renovables, o ya sea la propia producción fósil, tiene que ser mitigando de la mejor manera todo este daño que se le puede estar haciendo al medio ambiente. Al mismo tiempo, hay que hacerlo con inversión privada, porque en definitiva todos estos desafíos requieren de muchísimo tiempo, requieren de muchísimo dinero y los gobiernos por sí mismos no lo pueden afrontar. Entonces hay que apuntar a, por distintas formas, ¿no? De asociación, de licitaciones, de distintas maneras, a atraer inversión privada. Y eso también requiere de políticas públicas que se transformen en políticas de Estado. Y esto es importante, cuando hablamos de leyes grandes, importantes, flexibles, que recojan el consenso político, también en estos temas necesitamos que nuestros países tengan una visión compartida en el tema energético, de modo de transformar a la política pública en una política de Estado que quede, de alguna manera, sea independiente, que quede separada de lo que son los vaivenes políticos, de que no podemos estar cambiando este tipo de visión que tiene una centralidad y un valor neurálgico en lo que significa la geopolítica internacional, que quede sujeto a un cambio de color político. Es decir, son saludables y son muy buenos los cambios políticos para nuestras democracias, pero en el tema energético es buena cosa que nuestros gobiernos miren y tengan una visión a su interior compartida que ponga sobre la mesa todas estas cuestiones y sepan que hay determinadas garantías de que las cosas se van a hacer, porque son procesos que llevan más de 4 o 5 años y por lo tanto también eso son buenas señales al sector privado de manera de decir, bueno, acá hay una región en la cual puedo apostar a inversiones a largo plazo que permitan cumplir con estos objetivos. Entonces, hay acá, llegamos a un punto en el cual tiene que ver con, además, poner en las agendas energéticas y en la planificación energética de los países
todos estos temas que vengo mencionando y uno nuevo, que nuevo en mi exposición, no es nuevo y Guillermo levantaba el centro en ese sentido, es decir, tenemos que apostar mucho a la integración energética, es decir, necesitamos que nuestros países puedan poner en sus agendas energéticas la interconexión con los vecinos, interconexión eléctrica, interconexión gasífera en los lugares donde tenemos gas en la región, es decir, poder aportarle a los sistemas domésticos de suministro energético esa flexibilidad. Que puedo tener una central térmica, que puedo tener mis centrales renovables, pero que también tengo a mi vecino que me puede pasar energía cuando yo necesito, como yo le puedo pasar a el vecino cuando lo necesite. Un muy buen ejemplo es Centroamérica, y muchos de ustedes lo conocen, lo viven, lo trabajan y saben que esto es así. Esa integración energética, que es fundamental, también tiene que ir acompañada con una integración de políticas, porque en definitiva, atrás de esa integración primero tiene que haber mucho diálogo, mucho intercambio de experiencias y las organizaciones como las nuestras, la Organización Latinoamericana de Energía, con otras organizaciones regionales, juegan aquí un rol muy importante. Obviamente también para lo que tiene que ver con las inversiones, las organizaciones multilaterales de crédito, pero en lo que tiene que ver con esta integración, que tiene que ser una integración política, que tiene que ser una integración de políticas públicas, es muy importante el rol que desempeñamos desde aquí. Otro desafío fundamental que también sería buena cosa atenderlo de manera integrada y digamos en clave regional es el tema de la capacitación, el esfuerzo que también hacemos desde aquí en ese sentido, es decir, necesitamos todo esto que venimos mencionando, pero también necesitamos capacitación, necesitamos formación para nuestra gente. Bueno, y ahí ICAP tiene un muy buen trabajo que desempeña y va a seguir desempeñando porque en definitiva es algo que se vuelve esencial. Cualquier proyecto energético que vamos a llevar adelante necesita de profesionales formados y necesita poder estar actualizados en ese camino y con todos estos desafíos que estamos abordando. Entonces, todo esto, que puede ser muy fácil hablarlo y decirlo en 10 15 minutos, es muy difícil cuando estás sentado al lado del ente que tiene que ejecutar, que tiene que diseñar la política, que tiene que llevar adelante los planes, pero es fundamental poder tener estos encuentros para listar de cómo va el mundo, cómo va nuestra región, cuáles son nuestros desafíos y por dónde poder empezar y por dónde poder trabajar en función de esta incertidumbre permanente que tenemos a nivel mundial en cuestiones de decisiones que se toman en otros lados, muchas veces, decisiones centrales que se toman a nivel global, que no se toman en nuestra región, pero que repercuten en ella y por lo tanto hay que estar bien preparado para esto. Entonces, es claro que no hay recetas mágicas, tampoco podemos pensar, bueno, tal cosa que ha funcionado en tal país necesariamente va a funcionar en otro sí o sí, pero sí es muy bueno esto de las lecciones aprendidas, esto de las lecciones aprendidas a través no solamente de los éxitos, sino también de los fracasos. Entonces, nosotros fuimos por ese camino y no nos fue bien, ¿qué les parece si piensan en esto otro? Hay una cantidad de denominadores en común, pero también hay vicisitudes culturales que son distintas y que nos ponen, en definitiva, ahí nuevos desafíos a enfrentar. Así que, ¿qué hacer ante todo esto? Bueno, ¿cuáles son eh, los caminos, la ruta de salida? Hay unas recomendaciones que son necesarias, pero por supuesto que no van a ser suficientes, son esto que menciono respecto y quiero subrayar respecto a las políticas de Estado. O sea, que se mantengan en el tiempo en estos temas tan neurálgicos, tan delicados, tan importantes, las políticas de Estado. Subrayar el tema de la regulación con leyes amplias y flexibles, que estén acordes a las nuevas tecnologías, que las regulaciones que van a hacerse después de esas leyes amplias y flexibles estén acordes con lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, con los desafíos que presenta esta incertidumbre global, pero que tengan esos debidos contrapesos, ¿no? para que puedan tener los debidos controles que necesitan. Entonces, no se trata, obviamente, de firmar, como digo, que los legislativos le den cheques en blanco a los poderes ejecutivos, pero sí poder estar ayornados y poder, sobre todo, fortalecer lo que son las instituciones de manera de poder atender
a estos nuevos proveedores o a estas nuevas cadenas de suministros o a estos interesados en los recursos que tiene nuestra región, de forma de hacerlo institucionalizada y con planes a largo plazo que sean sustentados y que nos puedan decir, bueno, por aquí es el camino que, repito, no será suficiente, pero sí nos va a ayudar a mitigar un poco los coletazos de este mundo que nos toca vivir. Me quedo por aquí, Juan Carlos, y abierto también al intercambio con los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fitzgerald. Bueno, con la experiencia que ya tienes, habiendo sido director de energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minas en el Uruguay, y así como representante nacional en ese país, pues nos acabas de ilustrar ampliamente efectivamente qué es lo que se requiere de las políticas y la regulación. Yo quiero, de lo que acabas de decir, resaltar algunos aspectos. Bueno, hiciste un resumen al final sobre la necesidad de políticas que se mantienen en el Estado, en el tiempo, ¿no? No solo políticas públicas, políticas de Estado, ¿no? La necesidad de cooperación, un poco y dentro de esa cooperación yo le agregaría la necesidad de una visión desarrollada desde la región que tome en cuenta la posición de América Latina y el Caribe como un gran aporte que puede dar al proceso de transición, al proceso energético y por lo tanto un papel central que puede jugar. Otros elementos que me parecen sumamente importantes, bueno, es la razón por la cual estamos aquí hoy y es precisamente el intercambio de lecciones y abrir el diálogo. Estos son temas que hay que discutir, ¿no? Lo peor que podemos decir, ¿no? Es que es no hablar de esto y hablar de esto de una manera en que podamos buscar soluciones y trabajo concertado en la región. Y precisamente eso lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, con lo que trabajamos con la de Consecasier y en el marco de la maestría en regulación de políticas públicas, ¿no? Y ahí quiero hacer énfasis en varios aspectos que mencionaba sobre la naturaleza de las políticas públicas y la regulación. Y hablabas de flexibilidad, ¿no? Y es que cuando hablabas del uso del suelo, ¿no? De medidas medioambientales, bueno, es que la regulación en la política pública, aparte de ser flexible, o sea, crea el marco que habilita la introducción de nuevas tecnologías, ¿no? Y esas nuevas tecnologías son fundamentales porque cuando hablamos de seguridad energética y hablabas de la falsa dicotomía entre seguridad y descarbonización, ¿verdad? Bueno, es que necesitamos marcos políticos, leyes y así como regulación que nos permita habilitar la tecnología, ¿no? Y esos marcos tienen que ser habilitantes, flexibles y tienen que tener un ingrediente que le agregaría yo, que es la visión prospectiva, ¿no? Tienen que ver hacia adelante. Porque como bien lo decías, lamentablemente, tanto la legislación como la regulación siempre está detrás, ¿no? Y la única manera de poder estar preparados para un contexto en tan rápida evolución como es el contexto energético, es tener esa visión hacia adelante. El otro elemento es efectivamente la cooperación y la integración regional. Sí, como decías, los eventos que experimenta España, Chile al inicio de este año también. Bueno, ¿qué papel juega entonces la integración regional energética, ¿verdad? En esta seguridad? Y bien lo has dicho, eso proporcionaría una seguridad en la que juega esa política de Estado de cooperación e integración regional. Y el otro elemento que yo le agregaría, bueno, y es la diversificación, efectivamente, que solo es posible con esquemas flexibles y habilitantes, regulatorios y de política pública. Vamos, ya tenemos algunos comentarios de lo público, pero antes de atenderlos, quiero darle unos minutos tanto a Guillermo como a Fitzgerald para cerrar sus ideas y luego les incluimos los comentarios del público. Guillermo, algunas ideas después de la intervención de Fitzgerald. Gracias, Juan Carlos. Muy claro, Fitzgerald. Tocó muchos puntos interesantísimos. Muchas gracias por complementar lo que tal vez yo había dicho. Yo también quiero dejar un poquito en claro, creo que lo dijimos todos, pero me parece que es bueno afirmarlo, que en esta falsa dicotomía, vos lo dijiste, Juan Carlos, descarbonización, seguridad,
tener siempre muy en cuenta los intereses nacionales de nuestros países. Es muy difícil, digamos, poder dictaminar desde algún lugar supranacional, llamémosle, o de algún lugar, de otro tipo de lugar que no sean nuestros países, cómo debe comportarse o qué debe hacer un país. Lo digo con un par de ejemplos que a mí me tocaron vivir durante mi experiencia profesional. Yo, por ejemplo, en un momento sentado en Alemania, en la silla de Argentina del Grupo de Energía del G20, tuve que, entre comillas, soportar como un director de energía alemán, me aleccionaba en que ustedes en Argentina apuestan al gas natural y eso es el pasado. El futuro son energías renovables, interconexión eléctrica, eficiencia energética. Bueno, apenas Rusia cortó el gas de los gasoductos, los alemanes, ¿qué hicieron? Construyeron 4 plantas de regasificación de gas natural para recibir gas natural de los Estados Unidos. Entonces, cada país tiene su particularidad. ¿Con esto qué quiero decir? Si uno está en Argentina y le dice a un argentino, mirá, no usen vaca muerta, de todos esos recursos no lo utilicen, no exporten gas, no lo produzcan, dedícanse a lo solar y a lo renovable, está errando, me parece, o está viendo otra película. O lo mismo si uno le dice tal vez a Costa Rica o a Panamá o al propio Uruguay, no, ustedes no utilicen energías renovables, hagan prospección de petróleo y de gas. Cada país tiene su particularidad, sus recursos naturales, recursos financieros. Cada país tiene que tener, digamos, disposición y voluntad de hacer su propia transición energética, y si tiene que utilizar combustibles fósiles, como hacen los grandes países de Asia, que siguen metiéndole a pleno a los combustibles fósiles, como el carbón, como hacen China y la India, bueno, tal vez lo puedan utilizar de alguna manera con tecnología, para eso también evoluciona la tecnología. La tecnología no solo evoluciona en lo que es energía limpia, hay tecnología que nos ayuda a evolucionar de una forma de producir hidrocarburos de una manera más sustentable. Entonces se podrá secuestrar el carbono en el aire, podremos tener captura, almacenamiento y utilización del carbono por ejemplo, se puede ver en una explotación de petróleo y gas y utilizarlo para otra cosa. Hay ya iniciativas, Solade creo que está llevando adelante de una manera muy, muy sabia una iniciativa sobre eliminación o mitigación del metano en los yacimientos de producción de petróleo y gas. Así que yo quiero dejar en claro, por un lado, eso, ¿no? La cuestión de la soberanía, digamos, de cada país de tomar su propia decisión. Y soberanía lo vinculo con integración, porque también parece dicotómico, pero pueden ir de la mano. ¿Por qué? Porque para hacer una integración también uno debe saber entender este concepto de soberanía y renunciar a cierta soberanía si se quiere integrar. Muchas veces el actual presidente de Estados Unidos, no lo escuché tanto ahora, pero en su primer mandato hablaba de independencia energética. No somos todos independientes energéticos. El noreste de Estados Unidos eléctricamente está vinculado con el sudeste de Canadá. El noroeste de Estados Unidos está vinculado con el sudoeste de Canadá. No hay independencia energética y además sería totalmente ineficiente si yo tengo, supónganse ustedes, una falta de generación energética en el estado de Nueva York y tenga que acudir al estado de Florida o al estado de Sur Carolina. Voy a ir a la provincia de Ontario, que está al lado mío. Es totalmente ineficiente eso. Por eso la integración también es algo que debemos tener muy en cuenta, y ahí comparto con Fitzgerald, tenemos que avanzar también un poco en lo que es regulación de la integración, porque los sistemas, sobre todo los sistemas eléctricos de algunos de nuestros países, tienen una regulación antigua que no han tenido en cuenta la cuestión de la integración. Hay que modernizar eso y además modernizar la regulación para aceptar las nuevas fuentes de energía, las energías renovables, que digamos que haya sistemas, hoy ya operan sistemas eléctricos, Uruguay es un caso, que en algún momento tiene hasta el 100% de su electricidad de manera renovable. Entonces, también necesitamos regulación que adapte o que ayude a los sistemas a operar de esa manera. Por un trabajo profesional que estoy haciendo por otro lado, estuve mirando un poquito de la regulación de algunos países, y hay algunos países, como creo que es el caso de Colombia, que pone, digamos, todavía las energías fósiles con una cierta ventaja en lo que es una subasta con energía renovable. Bueno, tratar de tener regulaciones que nos ayuden o que ayuden a que todas las tecnologías puedan competir en un mismo starting point, un punto de partida, sería muy, muy loable, y eso creo que también es algo que debemos pensar y que ya incluso Fitzgerald lo comentó mejor que yo. Muchas gracias, Guillermo. Fitzgerald.
Sí, algunas reflexiones a partir de todo esto. Guillermo me hizo acordar ahora un evento que me parece que es buena anécdota para compartirla. Eh, en este sentido de que cada país tiene su agenda, obviamente, y yo decía, ¿no? O sea, no hay recetas mágicas, no es que porque aplicaste algo en un país, tiene que ser así homologado completamente en otro. A mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a él. Estábamos hace unos años en un evento y Uruguay, como bien dice Guillermo, tiene una gran apuesta a las energías renovables. Ha tenido el año pasado con mucha, digamos, lo que tiene que ver con la lluvia y las represas hidroeléctricas funcionando casi que 100%. Otros momentos hemos tenido algunas sequías más complicadas y nos ha complicado en el sentido, pero hizo una gran apuesta a las renovables y tiene un índice de renovabilidad que está por arriba del 90%. Pero también, a su vez, hay prospección en las plataformas marítimas. Hay prospección para ver si hay petróleo, para ver si hay gas, porque hay algunas hipótesis. Entonces, hay empresas que piden permisos para eso desde los gobiernos, distintos gobiernos de Uruguay, se ha autorizado a hacer eso. Entonces, estábamos en un evento hace 2 o 3 años y el moderador era un señor de Rusia que estaba en esos momentos muy, muy candente, los primeros tiempos, creo que no tenía un año todavía la invasión a Ucrania. Y entonces el señor me cuestionaba, desde la moderación del panel, me cuestionaba, dice, pero ¿cómo Uruguay, que está llevando adelante una agenda energética por las renovables hace muchos años y continúa a pesar del cambio de gobierno, no sé cuánto, pretende o permite o autoriza que haya prospección? Y entonces yo le contesté, le dije, mire, la mejor respuesta es lo que le está pasando a Europa en estos momentos, porque justamente no hay que generar esa dicotomía de tener un fundamentalismo por lo que puede ser solamente la descarbonización, sino que ¿qué ocurre si mañana encontramos que en la plataforma marítima hay gas o petróleo? Argentina tiene gas y petróleo, Brasil tiene gas y petróleo, Uruguay está metido en el medio, bueno, puede existir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De alguna manera, desde algunos lugares siempre se miran las cosas ¿no? de un modo hasta que la realidad choca, ¿no? Este, a Guillermo le dice esto ese director alemán y Europa después tuvo que generar energía con carbón y producir mucho más de algunos países que habían hasta dejado eso, ¿no? Lo vimos el otro día también con esto que ha sucedido respecto al blackout en España. Es decir, por un lado se ataca a la energía nuclear, que es otra de las cosas que por ahí no comentamos mucho en el día de hoy, pero que muchos de nuestros países empiezan a querer dar esos pasos para poder, bueno, Argentina que ya la tiene, ya ha emitido un plan donde la quiere profundizar, Brasil en la misma línea. Pero hay otros países donde no está que también quieren ir por ese camino. Entonces, cuando pasa esto en Europa, se dice, bueno, una de las causas es, ¿no? En las distintas hipótesis que andan a la vuelta de lo que puede haber ocurrido, es la inestabilidad que generó determinada central nuclear que salió de generación. Pero resulta que la energía que permitió la reconexión más rápida en algunos lugares fue la energía nuclear francesa. Entonces, no deberíamos hacer yo le llamo esas falsas oposiciones, ¿no? Esas falsas dicotomías, sino apelar a todos los recursos. Y nuestra región, que es una región que tiene todas estas oportunidades, que tenemos países productores de petróleo, productores de gas, y también tenemos esta alta renovabilidad de nuestras matrices, deberían cada vez más estar más interconectados y poder tener esto que hoy ocurre como una debilidad en algunos otros países, transformarlo en una fortaleza. Y termino con esto. Yo vivo aquí en Ecuador. Nosotros en Ecuador el año pasado tuvimos 2 meses, producto de una gran sequía, 2 meses con apagones diarios, más o menos en promedio de unas 12 horas. Y después tenés a Chile, no tan lejos, virtiendo energía solar que produce en el norte y que no puede inyectar porque no tiene tanta demanda. O tenés a un Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay,
produciendo mucha energía a partir de lo que son las represas hidroeléctricas. Entonces vos decís, como región, si estuviéramos interconectados como está interconectado Centroamérica, por ejemplo, podríamos establecer intercambios que nos permitan obviamente asegurar ese suministro, pero además darle esa flexibilidad que deberían tener los sistemas. Entonces, si sabemos que países como Ecuador, lo mismo le pasó a Colombia, también tuvo un problema de sequía, Honduras, Costa Rica, que tiene casi el 100% de su matriz también renovable, más o menos por estas fechas el año pasado, tuvo una contingencia en la cual tuvo que ver cómo apelaba a otros sistemas que le dieran respaldo porque había algún pronóstico de estiaje. Entonces, con esa planificación, con esa visión y con esa interconexión, es importante poder tener sobre la mesa, y créanme, para quien tiene que formular la política, diseñarla y ejecutarla, es apelar a ese tipo de recursos, es fundamental, porque en definitiva es como si tuvieras una fuente energética más en tu país. Entonces, si sabes que en septiembre, octubre, noviembre vas a tener sequía en determinados países, bueno, poder tener un sistema interconectado que en función de precios que se pacten, de licitaciones, de contratos que se realicen, contar con ese respaldo es vital justamente para no caer en lo que hemos venido cayendo, que es en la falta de suministro, ¿no? Me parece que es importante que sigamos subrayando estas cosas. Muchas gracias, Fitzgerald. Yo quiero, antes de leer algunos de los comentarios y preguntas que nos hacen los participantes, mencionar varios aspectos de lo que ustedes acaban de subrayar. Uno de estos es la complementariedad, ¿no? Y la complementariedad, yo hablo aquí de tanto, como decías, Fitzgerald, de la posibilidad de integrar los sistemas energéticos entre los países y el otro elemento es la complementariedad de las fuentes, ¿no? Porque algo que hemos visto con la transición energética es que al principio había un énfasis, tal vez, o una idea de sustituir combustibles por fuentes renovables, ¿no? Y lo que hemos visto en la realidad es que lo que ha sucedido es que ha cambiado el papel que cumplen las energías fósiles, pero se han convertido en un complemento. Entonces, no ha existido una sustitución, sino un cambio de papel que cumplen los sistemas energéticos. Y dos elementos que mencionaba Guillermo, esa necesidad de que la regulación se modernice, sobre todo en sistemas que no están, que habiliten la integración, ¿no? Porque en el caso centroamericano, el mercado eléctrico regional, que es un caso ya de larga data y también con resultados importantes, pero no sucede de la misma manera en Sudamérica, ¿no? Y tal vez es ahí un elemento importante. Y por supuesto la regulación que habilite a las energías renovables. Voy a leer algunos de los comentarios y preguntas que tenemos por acá y que tal vez ustedes pueden tomar para comentar o para responder. Aquí hay un comentario que habla de, además de los retos de la producción y distribución eléctrica, los países de América Latina deben prever un escenario de conflicto regional global y desarrollar mecanismos de cooperación para el intercambio de combustibles refinados y el desarrollo de biocombustibles. Aquí, bueno, hablábamos de la cooperación, creo que este comentario parte de esa idea. Eduardo Melano dice, no podríamos ir a sistemas con predominio de energías renovables, ya que necesitaríamos respuesta dinámica para que no nos ocurra lo sucedido en España. Y volvemos al tema de la complementariedad de las fuentes y cómo esta discusión habla más de del nuevo papel que cubren los combustibles y no necesariamente la sustitución. Eduardo Melano también nos dice, sin lugar a dudas es necesario iniciar una planificación estratégica integrando todos los sistemas energéticos. Y aquí yo creo que lo que dice Eduardo no solamente habla entre países, sino también habla de distintas fuentes de energía, ¿no? Raúl Lamberri dice, muchas gracias, excelente reunión. Para Guillermo, ¿qué estrategias podríamos o deberíamos seguir los países de América Latina para insertarnos adecuadamente en el sistema energético mundial? Te lo dejo ahí, Guillermo. Brian Flores dice, es innegable que la implementación de nuevas alternativas energéticas es una prioridad crucial. En la actualidad, sin embargo, surge el interrogante fundamental,
¿Está la conciencia ciudadana a la altura de este cambio? El creciente consumo ha provocado un aumento constante de la demanda energética, lo que plantea la disyuntiva de la suficiente disponibilidad y la modificación de la matriz y la educación del público. Eduardo Araya nos habla de la independencia energética que se ha convertido en un pilar esencial del progreso. Yo creo que aquí hablamos de esa necesidad de asegurar el suministro de energía. Y habla de la necesidad de cooperación entre los países para em, para construir un futuro donde la generación y el consumo energético se alineen en principios de justicia y responsabilidad ambiental. Tenemos un comentario sobre una pregunta: ¿cómo afecta la geopolítica los convenios multilaterales en Mercosur y la comunidad andina? No sé ahí si Guillermo o Ficiera quieren responder a esa pregunta en específico. Otra pregunta: ¿cómo visualizan las matrices energéticas ante los requerimientos de centros de datos e inteligencia artificial? Una pregunta más, y aquí tendríamos que cerrar: ¿qué escenarios geopolíticos podrían surgir en la región latinoamericana si no logra articular su estrategia en una estrategia energética común? Disculpas para las otras personas que han propuesto comentarios o preguntas. Debido al tiempo, pues vamos a limitarlo hasta acá. Guillermo, había una pregunta dirigida directamente a vos. No sé si querés Bueno, responder a eso y hacer comentarios sobre las otras reacciones de los participantes. sí, creo que te referís a la pregunta de Raúl sobre estrategias que deberíamos los países de América Latina para insertarnos adecuadamente en el sistema energético mundial. Bueno, a ver, creo que un poco que lo comenté antes. Yo creo que debemos tener muy en cuenta, digamos, nuestros recursos nacionales. Cada país con su recurso, con su sapiencia, con su historia, puede contribuir, digamos, al escenario energético mundial, pero también tener en cuenta de cierta, no complementariedad, sino coordinación y planificación conjunta para hacer, digamos, para hacer lugar a esa demanda internacional. América Latina tiene un bien que lo que voy a decir parece tonto, pero yo creo que no es tonto y es muy relevante, que no existe en el resto del mundo, que es que somos una zona de paz. Y creo que no es menor. Si uno ve lo que pasa en Europa, lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en el este de Asia, lo que pasa en el África, que es todo un animal distinto que ni hablamos, pero en algún momento por ahí se puede tocar, con la salida, digamos, del África subsahariana, la salida de Francia, la entrada del grupo Wagner, que es financiado por Rusia, y bueno, es un desastre. Y todo por recursos naturales, casualmente. Pero nosotros somos una región de paz. Hace muchísimos años que aprendimos a resolver nuestros, digamos, disputas o conflictos de manera diplomática. Y eso no es menor. Y eso nos permite también adaptarnos y coordinarnos frente a una estrategia o con una estrategia conjunta frente a las demandas internacionales. Doy un ejemplo. Yo veo que hay una necesidad creciente en la Unión Europea por hidrógeno verde, ¿no? Incluso la ex comisaria europea de la energía, ahora cambió, ahora es el señor que antes fue ministro de Energía de Dinamarca, nunca me acuerdo su nombre, pero la señora que era anteriormente era de Estonia, Kadri Simpson, hace unos meses atrás, el año pasado, hizo una gira por algunos países de Sudamérica, no estoy tan seguro si fue a otros, pero anduvo por los países de Sudamérica y creo que con todos hablaba la importancia de que el hidrógeno verde, lo que implica el hidrógeno verde para Europa. Y yo noté de que todos los países estaban muy. Ahora yo no tengo ningún gorro, entonces puedo hablar con mucha libertad, pero todos los países estaban muy desesperados por si yo te vendo mi hidrógeno verde. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, toma mi hidrógeno verde. Bueno, ¿y si se hace una especie de esfuerzo mancomunado ante eso? Tendríamos un mercado mucho más grande de oferta de hidrógeno verde y tal vez con mejores precios para un gran demandante. Pero saliendo de eso, después cada país podrá, digamos, brindar lo suyo. Saliendo del hidrógeno, también tenemos muchos productores de hidrocarburos en la región que se están planteando llegar con, por ejemplo, GNL a otros mercados internacionales. Y dando, digamos, señales adecuadas a inversiones, señales adecuadas de estabilidad, podríamos los países de América Latina hacer demanda, digamos, a
a hacer lugar a esas demandas internacionales en un contexto cada vez más conflictivo, en donde las tradicionales regiones proveedoras de energía, Medio Oriente, Asia Central, Rusia, están con muchos problemas, digamos, o con muchas inestabilidades. Tal vez otro tema de lo que pueda comentar es ese de Mercosur y la CAN. Bueno, son intentos de integración, evidentemente, que lo que buscan es un poco ordenar y coordinar ciertos esfuerzos nacionales, pero que a mi criterio lamentablemente no han tenido mucho éxito. Eh, También hay otros incluso más pretéritos, como la UNASUR, que era incluso más grande aún, porque formaban 12 países de América del Sur. Yo lo que sí creo en la integración regional, creo en la coordinación de distintos países para hacer frente a estas demandas internacionales, pero creo también que estamos un poco errados si hablamos de una gran integración latinoamericana. Yo pienso más en una subregionalización. Entonces ahí creo que OLADE ya tiene hace rato, incluso cuando yo era parte de OLADE se hablaba de 4 o 5 subregiones en América Latina: Centroamérica, Caribe, Comunidad Andina, Mercosur, y bueno, Brasil es un animal distinto, hay que tratarlo como uno solo. Pero si yo creo que los avances los podemos dar de manera más exitosa si hablamos de subregiones. Ejemplo, el Cono Sur, que es la que por ahí yo más conozco. Pero si empezamos a combinar las fortalezas y las particularidades del Cono Sur con lo de la comunidad andina, probablemente no haya un macheo digamos, cercano, porque obviamente son realidades completamente distintas, vicisitudes distintas, recursos distintos. Entonces, yo pienso más en la idea de la subregionalización. Soy partidario de la integración de forma subregional. Y bueno, y a veces hay mucha política estatal. Hoy, como decía el amigo que hizo la pregunta, hoy Bolivia tal vez está más cercano del Mercosur porque hay un alineamiento más político con Brasil y un poquito más lejano de la comunidad andina, pero tal vez en otro momento político de los países del Mercosur, Bolivia se acerca más a la comunidad andina. Pasó en su momento con Venezuela, que era parte de la comunidad andina, y por un alineamiento político con Brasil, con Uruguay, con Argentina, Venezuela quiso ser parte del Mercosur, luego la expulsaron del Mercosur y hoy ya no es nada. Eso también de los alineamientos en bloques tiene mucho que ver, creo yo, la seña política del gobierno de turno. Si me Muchas gracias, permitís. Guillermo. Fitzgerald, dime. Sí, no, un par de comentarios también a propósito de las preguntas. Sobre esto quería decir algo sobre esto la pregunta de la posible afectación geopolítica a los bloques. Coincido con Guillermo, creo que la forma es de manera regional, de enclave regional. Creo que más allá, la pregunta dice afectación de la geopolítica. Yo creo que no, creo que estos mecanismos de integración deberían funcionar como una especie de cuestión estratégica ante las afectaciones de la geopolítica. ¿Qué quiere decir? Decir, bueno, como están estas cuestiones geopolíticas, como están estas posibles incidencias que se puedan generar en nuestra región a partir de lo que sucede en otras regiones, una respuesta en clave regional puede ser una solución. Creo que tenemos muchísimo por hacer. Yo también, el caso que más conozco es el del Cono Sur, y algunas de las iniciativas que han avanzado mucho en ese sentido. Por ejemplo, estoy pensando en lo que en su momento se creó y sigue funcionando, lo que es el CIESUR, que en definitiva busca la integración eléctrica de Chile, Argentina, Bolivia, que entró el año pasado, Paraguay, Brasil, y Uruguay. De alguna manera ya lleva 6 años y algo, se avanzó mucho, pero ahí mismo se muestra todo el potencial que hay para avanzar. Y de todo lo que se podría avanzar apenas, o de todo lo que se podrían utilizar las redes de interconexión, apenas se usa el 5%. Entonces, fíjense todo lo que hay para crecer y para avanzar. Entonces, me parece que puede ser de la manera que podamos ir fortaleciendo instituciones de ese tipo, y es parte de nuestro trabajo cotidiano desde OLADE poder colaborar en esa interconexión y en ese fortalecimiento de la región, es la mejor manera que podemos atender a las circunstancias o a las posibles amenazas
que nos genere la cuestión geopolítica global. Eso sobre ese punto. Y lo otro, también preguntaban sobre los centros de datos. Creo que allí hay una cuestión esencial. Por ahí no lo dijimos en la intervención, pero el mundo necesita energía y va a necesitar mucha más energía aún, y mucha energía eléctrica aún. Entonces, hacer de alguna manera estudios prospectivos de poder visualizar cuáles van a ser esas necesidades en pocos años, en función de nuevos usos que se van generando sobre todo sobre el sector eléctrico, es imprescindible para saber qué decisiones hay que tomar hoy. Nosotros hace poco hicimos un ejercicio donde decíamos, bueno, ¿cuánto es, digamos, el consumo de los centros de datos para todo esto, ¿no? Minería de datos, la moneda electrónica, la inteligencia artificial? ¿Cuánto es el uso hoy y cuánto puede ser el uso de acá a 10 años? Y lo tenemos ahí en la página de OLADE para quien quiera consultarlo, pero nos dio el resultado, digamos, la conclusión fue que en el 2035, el 5% del consumo, hoy es el 1,5%, pero va a ser el 5% del consumo total de energía eléctrica en América Latina y el Caribe para solamente para esta actividad, que es la de los centros de datos. Hoy es 1,5%, dentro de 10 años va a ser el 5%. ¿Y eso qué me dice? ¿Qué me muestra? Bueno, me muestra que en un solo sector voy a tener un incremento importante de la demanda. Por lo tanto, como voy a tener que seguir atendiendo los otros sectores que atiendo hoy y seguramente nuevos sectores que vayan generándose más adelante, voy a necesitar instalar nueva generación. Y por lo tanto ahí tengo que tomar decisiones que no las tomo hoy y se hacen la semana que viene. Se toman hoy y lleva un proceso que por ahí demora 2 o 3 años en poder tener una planta que me genere la energía suficiente para las nuevas demandas que voy a tener. Ni que hablar, la pregunta era sobre el centro de datos, pero ni que hablar de movilidad eléctrica, que acabamos de publicar una nueva actualización de nuestro monitor eléctrico, donde la movilidad eléctrica, fíjense, en junio del año 24 circulaban vehículos livianos eléctricos e híbridos enchufables, unos 250.000 más o menos en nuestra región. A diciembre de 2024, o sea, 6 meses después, contabilizamos casi 500.000 de vehículos eléctricos circulando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a seguir aumentando la demanda de energía eléctrica y esa tiene que ser energía eléctrica limpia, sí o sí, porque sería ilógico, irracional desde todo punto de vista quemar fósil para mover autos eléctricos. Por lo tanto, necesitas energía limpia para seguir moviendo esos autos eléctricos y para seguir moviendo los que se siguen adquiriendo, porque también ponemos números de primer trimestre de 2025 y también siguen creciendo las ventas, con dos monstruos como son Brasil y México empujando y moviendo mucho la aguja en ese sentido, y otros liderazgo. Bueno, Costa Rica tiene su liderazgo en Centroamérica. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar todas estas cosas, porque en definitiva lo que tenemos que ver es qué tengo que hacer hoy para que dentro de 5, 8, 10 años pasen determinadas cosas y no tenga determinados problemas llegado ese momento. Pero además, atrás de esto está la cuestión geopolítica. Porque cuando miramos la nota de movilidad eléctrica dijimos, bueno, tenemos que hacer el análisis de qué pasa en China. Y China sigue liderando y sigue siendo el país que más vehículos eléctricos produce, más baterías produce y más vehículos eléctricos circula también. ¿Qué pasa en Europa? En Europa se ha ralentizado el tema. El año pasado pusieron impuestos, aranceles de 45% en Europa. El año pasado ya en Estados Unidos impuestos con aranceles de 100% para los vehículos chinos y ha venido una baja. Y bueno, después vino la nueva administración estadounidense con el nuevo UNCARE. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque tenés una China que tiene una producción muy, muy grande, con un mercado como el europeo donde se frena y le pone aranceles importantes, un mercado como el de Estados Unidos que se frena y pone aranceles muy importantes, y estamos aquí en nuestra región donde tenemos energía renovable y donde descarbonizar nuestras matrices de transporte son muy importantes. Y ahí también tenés un juego de geopolítica que necesita de las regulaciones y de los estados atentos a poder diseñar
estrategias y planes que faciliten esto y que de alguna manera eviten contingencias negativas que puedan darse en el futuro. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Fichera. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a cerrar pronto este webinar. Yo tengo una tarea muy compleja de hacer un pequeño cierre sobre todo lo que hemos comentado, pero quiero avisarles que este evento, así como otros eventos que hemos hecho, están disponibles en el canal de YouTube del ICAP, así que ustedes pueden revisitarlo posteriormente y hacer sus propias conclusiones. Yo partiría de hablando de una visión conjunta de la que ustedes han mencionado en varias ocasiones. En primer lugar, porque América Latina tiene una posición privilegiada. Me gustó lo que Guillermo decía en cuanto a que somos una zona de paz, ¿verdad? Pero además de eso, ¿no? que eso es un activo importante, no es común, lamentablemente, en el mundo en que vivimos, una zona de paz tan amplia como es América Latina y el Caribe. Pero además estamos en una posición privilegiada, tanto por recursos, también por afinidades culturales, que nos permiten jugar un papel importante en este nuevo contexto. Y creo que ahí lo que habría es un llamado a que en este nuevo contexto, precisamente políticas públicas y regulación nos lleve a jugar un papel proactivo y no ser simplemente testigos de la evolución global. Yo creo que ahí tenemos un llamado a la acción, digámoslo así, en América Latina. Hablamos de la necesidad de que las precisamente políticas públicas de regulación tengan varios elementos que sean flexibles, que sean habilitantes a las nuevas tecnologías y que tengan esa visión prospectiva. Y ahí Fichera nos hablaba de los ejercicios que hacía OLADE y que nos pone en perspectiva la necesidad precisamente de que las políticas públicas y la regulación tengan esa visión hacia futuro implícita en su desarrollo, ¿no? Porque es de la única manera en que podemos estar preparados. El otro elemento que voy a subrayar es lo que tanto Guillermo mencionaba en cuanto a las complementariedades. Sí, somos diferentes, pero yo creo que por la diferencia es precisamente la posibilidad de que seamos complementarios a nivel regional, tanto en fuentes como en necesidades de los países. Y en este sentido hay un llamado a revisitar la posibilidad de la integración energética, ¿no? Y eso también llama a la modernización de los esquemas regulatorios. Finalmente, creo que y subraya la necesidad de espacios como este, es precisamente el papel que cumple OLADE y el ICAP en fortalecer las instituciones, no solamente con conocimiento, pero también con ejercicios de intercambio de ideas y lecciones para enfrentar de mejor manera este contexto. Y así que ese proceso es parte de los esfuerzos que ambas instituciones llevamos adelante. Yo quiero agradecer tremendamente a OLADE, a Secasier y por supuesto a Guillermo y a Fitzgerald, que su generosidad intelectual el día de hoy, compartir con nosotros este espacio. Estamos seguros y esperamos que no será la última vez, sino la primera vez en que hemos anotado aquí el tema de descarbonización y seguridad energética, ¿verdad? Así que podrían ser temas en los que exploremos más adelante. Parte de los comentarios incluso que aparecían de los participantes es, bueno, y en este avance hacia la transición, ¿cómo hacemos para asegurar el suministro de energía, ¿verdad? Y aquí creo que entran elementos de lo que hemos discutido sobre regulación de políticas públicas habilitantes, etcétera. Así que muchísimas gracias de nuevo a ustedes que nos acompañaron, a quienes participaron y que hasta el momento permanecen con nosotros. Quiero reconocer que hemos mantenido una participación amplia hasta este momento, 2 horas casi después del inicio. Así que muchísimas gracias a todos. De nuevo, visiten las redes sociales, podrán encontrar esta grabación y los invito a seguir acompañándonos. Muchas gracias. Que estén muy bien.